Nos turnaremos, mamá. ¿No vas a estar sola?, dijo Isel mientras ya revisaba su celular. No levantó la vista al decirlo. Su pulgar seguía moviéndose, deslizándose por algo más urgente que la mujer sentada frente a él. Observé su rostro en lugar de sus palabras de la misma forma que lo hacía cuando era un niño tratando de explicar por qué algo no era su culpa. Arantxa estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados sin mucha fuerza, asintiendo como si estuviéramos confirmando un horario de trabajo y no discutiendo mi cirugía. Yo puedo venir los primeros 2 días, añadió. Después de eso, se me juntan las entregas en la oficina. Gael se echó hacia atrás en su silla, ofreciendo una sonrisa rápida que no terminó de convencer. Yo me encargo de los fines de semana. Con eso cubrimos todo. Hablaban por turnos eficientes, organizados, casi ensayados, sin interrupciones, sin dudar. Sonaba como un plan que ya había sido aprobado en otra parte. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas ligeramente sobre la madera que había pulido esa mañana por pura costumbre. Por un momento esperé algo más lento, más suave. Una pregunta tal vez. ¿Tienes miedo? ¿Necesitas algo? Pero el silencio que siguió a su plan se sintió rotundo, como si no faltara nada. Se los agradezco, dije manteniendo la voz serena. Es un alivio saber que estarán ahí. Isel finalmente levantó la vista y asintió brevemente. Claro, ya está todo bajo control. Una semana antes yo había pausado una de mis transferencias mensuales. Un pequeño ajuste fácil de justificar. Me dije a mí misma que era hora de revisar mis cuentas con más cuidado. No hubo urgencia ni anuncios, solo una decisión silenciosa, archivada como todo lo demás que yo administraba. Nadie lo había mencionado. Ahora sentada frente a mis hijos, escuchándolos dividir mi recuperación en segmentos perfectos, me preguntaba qué otras cosas habrían pasado desapercibidas. Gael fue el primero en agarrar sus llaves. Avísanos por mensaje cuando salgas de la operación. Sale, lo haré, respondí. Se levantaron uno tras otro, con el arrastrar de las sillas, en un movimiento sincronizado. Isel revisó su celular otra vez. Arantxa se acomodó el bolso. Gael se despidió con un gesto rápido y distraído. La casa se sintió inmensa cuando se fueron. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas con cuidado, doblando cada prenda con la misma precisión que había usado toda mi vida. En el hospital, una enfermera revisó mi brazalete, confirmó mi nombre y me guió a través de la rutina que yo ya me sabía de memoria. Mientras me llevaban en la camilla hacia el quirófano, me aferré a lo único que me habían dado. Tenían un plan y me dije a mí misma que eso era suficiente mientras esperaba despertar para ver quién estaría ahí. Desperté con el sonido de mi propia respiración. Por un momento no me moví. El techo sobre mí se sentía extraño, demasiado brillante, demasiado limpio. Entonces el recuerdo se asentó, la cirugía, la recuperación, el plan que habían trazado con tanta pulcritud en mi mesa. Giré la cabeza. La silla al lado de mi cama estaba vacía. Me dije que era temprano. Los hospitales tienen su propio sentido del tiempo y yo aún no había revisado el reloj. La gente se retrasa. Las mañanas se pasan volando. No significaba nada. Entró una enfermera, revisó mis signos vitales, me preguntó cómo me sentía. Respondí con cuidado, como siempre lo hacía con medida manejable. Cuando se fue, miré mi celular. No había llamadas perdidas. Había un mensaje de Isel. Se me hizo tarde. Paso por allá en la tarde. Lo leí 2 veces y luego dejé el teléfono. La tarde era razonable. Él había dicho que se encargaría de la logística. Seguramente eso significaba arreglar asuntos, asegurarse de que todo estuviera en orden antes de llegar. Isel siempre había preferido el control sobre la presencia. Esperé. La hora de la comida llegó
y se fue. Pusieron la charola frente a mí, la acomodaron y luego se la llevaron cuando solo logré dar unos pocos bocados. Mi teléfono seguía donde lo había dejado con la pantalla oscura hasta que volví a revisarlo. Otro mensaje. Emergencia en el trabajo. Tal vez llegue un poco más tarde. Ni una llamada, solo las palabras. Aranza había leído mi mensaje anterior. Podía ver las confirmaciones de lectura. No hubo respuesta. Gael envió algo corto. Te quiero, Ma. Sostuve el teléfono en mi mano un poco más de tiempo esa vez. No era nada. Solo que no estaba aquí. Se están organizando, me dije en voz baja. Ya vendrán. La habitación se sentía inmóvil de una manera que no esperaba. Me acomodé un poco con cuidado por la molestia y volví a mirar la silla. Seguía intacta pegada a la pared, como si nadie hubiera tenido la intención de sentarse ahí todavía. Presioné el botón de llamada una vez y luego lo solté antes de que se registrara por completo. No había necesidad de molestar a nadie sin motivo. La tarde se alargó. La luz cambió. Se oían pasos frente a la puerta, voces que entraban y salían del pasillo. Y aún así, nadie entró a verme. Revisé mi celular otra vez. No había mensajes nuevos. Lo volví a dejar alineándolo con el borde de la mesa y clavé los ojos en la silla, diciéndome que solo era cuestión de tiempo para que alguien finalmente la ocupara, mientras las horas seguían pasando. Para el tercer día, dejé de mirar la silla primero. Revisé mi teléfono. No había mensajes esa mañana, ni siquiera de los cortos de esos que no requieren pensar ni hacer una pausa. Sostuve el aparato un momento más de lo necesario y luego lo dejé con la pantalla hacia arriba, como si eso pudiera cambiar algo. La enfermera que entró ese día se presentó como Jimena. Su voz era firme, sus movimientos pausados. Me acomodó las almohadas sin preguntar y se quedó lo suficiente para asegurarse de que estuviera cómoda antes de dar un paso atrás. No tiene que estar sentada así de tiesa, dijo suavemente. Déjeme ayudarla. Asentí permitiéndoselo. Para el quinto día, las respuestas llegaban, pero tarde, desconectadas de cualquier cosa que yo hubiera dicho horas antes. Isel, si cubriste lo del seguro este mes, Aranza, creo que me voy a retrasar un poco con la renta, nada más para que sepas. Gael, sí pasó la transferencia. Leí cada mensaje con cuidado una vez y luego otra, como si el significado pudiera cambiar si le daba suficiente tiempo. Ninguno mencionaba la cirugía. Ninguno preguntaba cómo iba sanando, si ya estaba caminando o si el dolor ya era tolerable. Les respondí, como siempre, lo había hecho breve, clara, sin quejas. Sí, luego lo revisamos. Voy a checar. Para el séptimo día, incluso ese intercambio se volvió lento. Jimena fue quien ocupó el espacio en su lugar. Ella me ayudaba a incorporarme cuando perdía el equilibrio. Me cepillaba el cabello por las mañanas sin que pareciera una tarea pesada. Una vez me acomodó la manta y se quedó un momento más de lo necesario, como esperando a ver si necesitaba algo más. No pedí nada. Esa tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Era Gael. Nada más checando que todo esté bien. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo. ¡Todo! Dejé el teléfono en la mesa sin contestar. No fue enojo lo que sentí, sino algo más silencioso y preciso. Un patrón. Una vez que se ve, ya no desaparece. Cada mensaje había llevado al mismo lugar. No a mí. A las cuentas. A los pagos. Al flujo de cosas que yo siempre había mantenido en movimiento. A partir de ese momento dejé de iniciar el contacto. Al séptimo día la habitación había caído en un ritmo que ya no los incluía a ellos. Jimena entró a media mañana con esa misma calma que traía siempre. Revisó mi expediente, ajustó un poco la cama y luego se detuvo a mi lado más de lo habitual. ¿Tiene familia cerca?, preguntó con voz cautelosa, como si ya supiera que la respuesta importaba. Tengo 3 hijos, dije. Las palabras salieron fáciles. Siempre lo habían hecho.
Hubo una pequeña pausa después de eso, el espacio justo para añadir algo más, algo que completara la idea de una forma que tuviera sentido. Es que están muy ocupados. Ya lo había dicho antes. A las enfermeras, a mí misma, incluso en voz alta, en el silencio del cuarto. Pero esta vez no sonó igual. No se sintió como una explicación. Se sintió como algo puesto entre la verdad y lo que yo estaba dispuesta a admitir. Jimena asintió sin presionar. Me acomodó la sábana a los pies y siguió con su trabajo, dejando la pregunta ahí, como si ahora me perteneciera a mí. Después de que se fue, tomé mi celular. Abrí la aplicación del banco más por hábito que por intención. Los números aparecían exactamente como los había dejado, ordenados, predecibles, controlados. La transferencia pausada de la semana anterior seguía ahí sin cambios, sin alertas, sin mensajes, sin preguntas. Navegué por las cuentas lentamente revisando cada una con la misma atención que les había dado por años. Todo estaba en su lugar. Nada había sido tocado. Pensé en los mensajes que había recibido durante la última semana, los que preguntaban por pagos, por fechas, por si algo se había enviado. Nadie le había dado seguimiento. Nadie había notado que algo se había detenido. Me recosté un poco, dejando que el silencio me envolviera, y comprendí que la pregunta de Jimena no era sobre la distancia física. Era sobre quién está presente cuando las cosas importan. En el día 12, el doctor se paró a los pies de mi cama y dijo: «Ya está lista para que le demos el alta». Habló con el mismo tono medido que yo esperaba, dándome instrucciones, citas de seguimiento y precauciones. Escuché, asentí cuando fue necesario y hice las preguntas obligadas. Al terminar, miró mi expediente y luego me miró a mí. «Va a necesitar llamar a alguien para que venga por usted». Tomé mi teléfono. Primero a Isel. Se fue directo al buzón. Dejé que sonara, de todos modos escuchando el mensaje grabado como si fuera a cambiar a la mitad. «Debe estar en una junta», dije en voz baja, más para mí que para nadie más. Llamé a Aranza después. El teléfono sonó más tiempo, esta vez lo suficiente para imaginarla viendo mi nombre en la pantalla. Terminó igual. Gael fue el último. Sonó y sonó. Por un momento pensé que contestaría. Luego la línea quedó muda. No llegaron mensajes después. No hubo una llamada de regreso inmediata. No hubo urgencia. Bajé el teléfono y lo puse en mi regazo. Jimena entró unos minutos después con una tabla de apuntes. Se detuvo al verme allí sentada, ya vestida, con mis cosas recogidas ordenadamente junto a la cama. «¿Viene alguien por usted?», preguntó. «Llamé», dije. «Tal vez estén ocupados». Ella dudó y luego ofreció con gentileza: «Si gusta, yo puedo intentar llamar desde aquí. A veces la gente contesta más rápido cuando ven que es del hospital». Negué con la cabeza. «Yo me encargo». Las palabras salieron fáciles. No se sintieron como un alarde de fuerza, solo como una decisión. Jimena asintió, aceptándolo sin cuestionar. «Está bien, la ayudo a bajar cuando esté lista». Unos minutos después, pedí un coche por la aplicación. La confirmación apareció en la pantalla con un tiempo de espera y un nombre que no conocía. Eso se sintió apropiado. Me puse de pie lentamente, apoyándome en la andadera. Cada movimiento era deliberado, practicado durante los últimos días. Ya no había dudas, solo la conciencia de lo que había que hacer y cómo hacerlo. Cuando llegó el conductor, le di las gracias a Jimena. Ella puso una mano brevemente sobre la mía antes de dar un paso atrás. El conductor se alejó antes de que yo terminara de cerrar la puerta tras de mí. Me quedé allí, un momento, con una mano en la manija y la otra sosteniendo la andadera, dejando que la quietud se asentara. La casa se sentía diferente, no desconocida, pero intocada de una manera
que hacía que mi presencia pareciera una interrupción más que un regreso. La entrada estaba en penumbras. El interruptor hizo clic bajo mis dedos y el espacio fue cobrando forma pieza por pieza. Un montón de correspondencia descansaba contra la pared recogida con orden pero sin abrir. Nadie la había revisado. Nadie la había movido. Avancé despacio con pasos medidos. El aire se sentía pesado, como si nada hubiera cambiado en los 12 días que estuve fuera. En la cocina abrí el refrigerador. Casi no había nada. Unas cuantas cosas olvidadas al fondo, nada preparado, nada organizado, con la expectativa de que alguien recuperándose de una cirugía necesitaría algo sencillo, algo listo para comer. Cerré la puerta con suavidad. No era negligencia en el sentido dramático. No había señales de desastre ni desorden obvio. Todo estaba exactamente como se había dejado, porque nadie había venido a cambiarlo. Nadie había venido a prepararse para mi llegada. Fui al comedor y me senté en la silla con cuidado. El movimiento fue más lento de lo habitual, pero controlado. Una vez sentada, puse mis manos planas sobre la mesa y dejé que el silencio terminara de caer. No hubo lágrimas, ni una reacción inmediata, solo una quietud que hacía que todo fuera más claro. Después de unos minutos, abrí el cajón a mi derecha. Adentro, debajo de una pequeña pila de documentos, estaba la libreta que había llevado durante años. La puse sobre la mesa y la abrí sin vacilar. Cada página tenía un nombre: Isel, Aranza, Gael. Las líneas estaban llenas con mi letra clara y constante. Fechas, cantidades, notas. Nada emocional, nada exagerado, solo registros. Pasé la primera página lentamente, luego la siguiente, leyendo lo que siempre había estado ahí, lo que yo misma había escrito, sin cuestionarlo nunca. El patrón no surgió de repente. Ya estaba registrado. Solo que no me había detenido lo suficiente para leerlo de la forma en que lo estaba leyendo ahora. Empecé con Isel. Su página era la más llena, no porque fuera complicada, sino porque había crecido gradualmente línea por línea con entradas lo suficientemente pequeñas como para justificarlas en su momento. 160,000 pesos, préstamo temporal. Motivo: expansión de negocio. Estado pendiente. La palabra temporal había sido mía. Él no la había usado. Él había dicho: solo necesito un empujoncito para arrancar bien. Yo había escrito el resto. Debajo seguían entradas más pequeñas aportaciones para seguros ajustes ocasionales que yo hacía en silencio cuando él decía que las cosas estaban apretadas este mes. Seguí adelante. Aranza. Su página era más corta, pero no menos precisa. Departamento renta reducida. Meses sin pagar 4. Me detuve ahí trazando la última anotación con el dedo. Ella había mencionado un retraso una vez de pasada, como si ya se diera por hecho que el tiempo se estira cuando uno quiere. Yo no la había corregido. Gael era el último. Apoyo mensual constante. Edad 34 años. Empleo inestable. Su página tenía menos notas porque nunca había habido una petición formal, solo un patrón, una transferencia programada para repetirse ajustada de vez en cuando, nunca cuestionada. Regresé una página. Había anotaciones adicionales entremezcladas, no asignadas a un solo nombre, pero ligadas a todos de formas discretas. Seguro de gastos médicos, cobertura parcial, Isel. Servicios, apoyo indirecto, Aranza. Transferencias extra variables, Gael. Nada de eso había estado oculto. Simplemente no había sido interrumpido. Me eché hacia atrás un poco con la libreta aún abierta frente a mí. Luego la cerré con suavidad y busqué una hoja de papel en blanco. Esta vez no escribí cantidades. Escribí acciones.
fechas límite, cancelaciones, revisión legal. Cada palabra fue puesta con cuidado de la misma forma en que siempre había manejado todo lo importante. No había urgencia en el trazo ni un impulso ciego, solo una secuencia clara de pasos que debían seguirse. Cuando terminé, dejé la pluma y doblé el papel una sola vez, alineando los bordes antes de ponerlo junto a la libreta. Entonces tomé mi teléfono y busqué un nombre que no había necesitado en años, preparándome para hacer la llamada que pondría todo en orden. Hice la llamada antes de darme tiempo para dudar. Licenciado Valadez, respondió él. Habla Elowen Hart. Hubo una breve pausa, luego reconocimiento. Ha pasado tiempo. Así es, dije. Necesito revisar todo. Cuentas, propiedades, obligaciones actuales. Su tono cambió ahora más atento. ¿Estamos hablando de un cambio en la estructura? Sí, respondí, efectivo de inmediato. Acordamos una cita para el día siguiente. Colgué y dejé el teléfono sin darle más vueltas. Entonces empecé. La transferencia de Gael era lo más sencillo. Una línea recurrente en el sistema, una que yo había programado y ajustado tantas veces que ya no requería pensamiento. La seleccioné, revisé el historial una vez y la cancelé, sin mensaje adjunto, sin explicaciones. Siguió el seguro de Isel. La póliza compartida se había mantenido bajo mi supervisión más por costumbre que por necesidad. Programé su terminación anotando la fecha para que coincidiera con el próximo ciclo de cobro. La situación de Aranza requería formalidad. Redacté el aviso con cuidado. Pago vencido. Términos restablecidos. Fecha límite especificada. Lo imprimí, lo firmé y arreglé que fuera entregado por la vía correspondiente, sin notas personales, sin cambios de tono. Cada acción fluía hacia la siguiente sin pausas. Para cuando terminé la lista que había escrito la noche anterior, se había reducido a un último paso, la reunión. Valadez llegó puntual a la tarde siguiente. Revisó los documentos que yo había preparado y luego abrió su propia carpeta. Usted sigue teniendo el control total, dijo. Todos los activos principales están a su nombre o estructurados a través de sus fideicomisos originales. Lo imaginaba, respondí. Hay más, continuó él. El terreno, a las afueras de la ciudad, el cambio de uso de suelo, se aprobó hace 6 meses. Ahora está clasificado para desarrollo comercial. Lo miré esperando. Hemos tenido varias ofertas, añadió. ¿Serias? Consideré aquello, por un momento, no como una oportunidad, sino como un factor más. Entonces procedamos con cuidado, dije. Valadez asintió una vez y cerró la carpeta. Nada en la habitación cambió exteriormente. No hubo drama ni gritos, solo una recalibración silenciosa del control que siempre había estado ahí esperando ser ejercido. Cuando se fue, junté los documentos alineándolos en un solo montón, sabiendo que el siguiente paso no requeriría explicaciones, solo la presentación cuando todos llegaran el domingo. Puse la mesa, como siempre lo hacía, 4 lugares con la misma separación, nada fuera de su sitio. Llegaron con minutos de diferencia. Isel entró primero, escaneando el cuarto rápidamente, como evaluando algo invisible. Mamá dijo en tono medido: «Nos hubieras avisado que ya estabas en la casa». Aranza lo siguió con una expresión que intentaba parecer preocupada. «Estábamos con el pendiente», añadió dejando su bolso, pero sin sentarse aún. Gael fue el último, acercándose más a mí que los otros. «¿Estás bien, Ma?», preguntó, con voz baja casi cautelosa. «Estoy bien», dije. «Siéntense». Lo hicieron, aunque no todos al mismo tiempo. Isel se inclinó hacia adelante primero. «Tenemos que hablar de lo que pasó», dijo. «La comunicación ha estado fatal». Aranza asintió. «No puedes nada más desaparecer así, mamá. Es peligroso». Gael se removió en su asiento. «Es que no sabíamos qué onda que estaba pasando.
Escuché. Isel continuó endureciendo un poco el tono. La verdad, ya es hora de que busquemos algo más estructurado. Yo te puedo ayudar a manejar tus finanzas, para que no te presiones. Aranza, añadió rápido, o incluso un lugar con asistencia, solo en lo que te recuperas bien. Gael dudó y luego dijo, sí, para que ya no tengas que andar preocupada por todo. Una residencia, aclaró Isel, por tu seguridad. Crucé las manos sobre la mesa. Ya veo, dije. Hubo una breve pausa, como si esperaran resistencia, confusión o algo a lo que pudieran responder. En lugar de eso, me levanté. Invité a alguien a que nos acompañara, dije caminando hacia la puerta justo cuando se abría. Valadez entró con una carpeta en la mano. La postura de Isel cambió de inmediato. ¿Quién es usted, el licenciado Valadez?, dije. Mi abogado. Nadie habló mientras él tomaba asiento. Regresé al mío y asentí una vez. Valadez abrió la carpeta y empezó a poner documentos sobre la mesa uno por uno. Saldos pendientes, dijo con calma. Isel Hart, 160,000 pesos. No hay registro de abonos. Isel frunció el ceño. Eso no es... Valadez continuó. Aranza Hart, ocupación de inmueble, 4 meses de renta sin cubrir. Aranza bajó la mirada. Gael Hart, apoyo financiero mensual constante, sin convenio formal de devolución. Gael no dijo nada. Valadez puso el último documento en el centro. Los activos principales permanecen bajo el control de la señora Hart, dijo, incluyendo las propiedades recientemente revaluadas tras los cambios de uso de suelo. Isel alcanzó el papel leyéndolo rápido. Su expresión cambió. No de golpe, pero sí lo suficiente. Esto no puede estar bien, dijo. Lo está, respondió Valadez. Miré a cada uno por turno, notando el cambio. No en lo que decían, sino en lo que ya no se atrevían a asumir. Me quedé sentada, mientras el silencio se apoderaba de todo, esperando a que entendieran lo que ya había cambiado antes de pasar a lo que vendría después. Nadie habló inmediatamente después de que Valadez terminó. Isel fue el primero en reaccionar. Dejó el papel sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, con la voz tensa. Entonces, ¿de esto se trata? ¿Traes a un abogado en lugar de hablar con nosotros? Estoy hablando con ustedes, dije. Esto no es una plática, replicó él. Esto es... Esto. Señaló los papeles a Valadez a la mesa que ya no encajaba con sus planes. Aranza se inclinó hacia adelante con un tono más suave, pero igual de calculado. Mamá, no sabíamos que las cosas eran tan serias. Pudiste decir algo. Lo hubiéramos resuelto juntos. Gael miraba a unos y a otros, luego a mí. No sabía que estabas cambiando las cosas, dijo en voz baja. Yo pensé que... Sé lo que pensaste, dije. No hubo necesidad de alzar la voz. El peso del momento se sostenía solo. Valadez deslizó un último juego de papeles hacia ellos. Aquí se detallan los nuevos términos, dijo. Todos los montos pendientes han sido formalizados. Hay fechas límite. El apoyo futuro ha sido descontinuado. Isel soltó un bufido corto. Vas a cortar todo, sí. La expresión de Aranza pasó de la preocupación a algo más afilado. Eso nos afecta a todos, ¿sabes? Estoy consciente de eso. La voz de Gael bajó aún más. ¿Y yo qué se supone que haga? Lo miré a los ojos. Decide. La habitación volvió a quedar en silencio, pero de forma distinta. No era confusión ni incredulidad. Era ajuste. Valadez cerró su carpeta una vez que los documentos estuvieron en su lugar. También se ha preparado el testamento revisado, añadió. Refleja distribuciones condicionadas de ahora en adelante. Isel levantó la vista. ¿Condicionadas? Sí. No di más detalles. No había nada que no estuviera claro en lo que se había puesto en marcha. Se levantaron uno por uno, pero ya no con el mismo ritmo con el que habían llegado. Isel se fue, primero ya buscando su celular. Aranza
Lo siguió deteniéndose apenas lo suficiente para decir: luego hablamos de esto, como si la estructura pudiera deshacerse con una charla. Gael dudó en la puerta y luego se fue sin terminar lo que fuera que iba a decir. La casa volvió a su quietud. Recogí los papeles alineándolos como había alineado todo lo demás. Entonces tomé mi teléfono y llamé a Jimena. ¿Te gustaría venir a cenar mañana con tu familia?, pregunté. Hubo una pausa breve y luego calidez en su voz. Nos encantaría. Colgué y dejé el teléfono a un lado. La mesa seguía puesta, pero ya no cargaba con las mismas expectativas. Algunos roles se dan sin cuestionar. Otros se recuperan decisión por decisión. Me quedé sentada ahí, un momento más consciente de que el espacio a mi alrededor ya no se definía por quién no llegó, sino por quién sería invitado a continuación.